¿Cómo está? Comienza Temas del Día. Revisemos entonces nuestra pregunta del día para hoy. Donald Trump y Jair Bolsonaro en la ONU arremeten contra el socialismo y el comunismo lanzando dardos a Venezuela, Cuba y Nicaragua. El presidente Maduro refuerza en Rusia estrategias de cooperación. ¿Hacia dónde mira la actual geopolítica? Entrando en materia, le cuento que avanza el periodo 74 de sesiones de la Asamblea General de la ONU. En este contexto sesiona este martes la cumbre sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Más de 135 jefes de Estado y de Gobierno participan en un debate de alto nivel con el fin de revisar lo alcanzado. Vamos a iniciar entonces nuestro primer tema del día. Durante su intervención, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó que mantendrá su política injerencista contra Nicaragua, Cuba y Venezuela. Muy en sintonía con el jefe de la Casa Blanca, el presidente brasileño Jair Bolsonaro atacó al socialismo en la región. Por su parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, advirtió que la ONU está perdiendo la capacidad de solucionar problemas de los pueblos. Desde Nueva York, Jorge Gestoso nos cuenta mucho más. Adelante, Jorge, ¿cómo vas? Muchas gracias. Ya ha habido reacciones ante los discursos sumamente agresivos y divisivos, tanto del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El primero y segundo en hablar esta mañana al iniciar la sesión de debates de esta Asamblea General número 74 de las Naciones Unidas aquí en Nueva York. Respecto a los discursos y a las declaraciones insultantes, poco menos de lo que tiene que ver con Cuba, con lo que tiene que ver con Venezuela, con lo que tiene que ver con Nicaragua y las críticas al sistema socialista y al sistema comunista. El canciller de Venezuela, justamente que está aquí presente, Jorge Arreaza, reaccionando ante las palabras de Trump, dijo textualmente: Trump es un títere del capitalismo, respondiendo a las palabras de Trump que dijo que Maduro es un títere de Cuba. Y respecto a las críticas que se hicieron tanto de Bolsonaro como de Trump, pero particularmente de Bolsonaro, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, le respondió textualmente: son calumnias, y dijo: delira y añora los tiempos de la dictadura militar. Es el líder del incremento de la desigualdad. También habló el presidente de Bolivia, Evo Morales, poniendo mucho énfasis al cuidado que todos debemos de tener respecto a la Pachamama, a la tierra. Y esta tarde estará hablando también el presidente de Argentina, Mauricio Macri. También habló el presidente de Francia, justamente Emmanuel Macron, en donde tiene una disputa con el presidente Bolsonaro justamente por el mal manejo de la Amazonía. Dijo que era absolutamente imprescindible mantener el pulmón del mundo, algo que Bolsonaro parece estar en otra frecuencia, diciendo que mantener la Amazonía es una falacia, es decir, mantener el pulmón del mundo que genera el 20% del oxígeno, según Bolsonaro, es una falacia y se lo está vendiendo a las grandes corporaciones que están de alguna forma deforestando ese pulmón del planeta y sin ningún tipo de reparos. Se espera entonces que esta presidencia de Francia pueda poner aún más presión sobre Bolsonaro, y aparte se comprometió a ayudar a países como el caso de Bolivia, que está luchando justamente por el mantenimiento de la Amazonía, e hizo una crítica clara en diciendo que el sistema capitalista como está, es tal la desigualdad que está creando que necesita de alguna forma reinventarse. Volvemos contigo ahora a estudios. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos a recapitular entonces. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, afirmó en declaraciones a la prensa que Trump viola todos los principios fundacionales de la ONU. Lo hizo en este contexto. Esta carta, yo creo que hay que mandársela a Donald Trump en un buen inglés para que la lea con calma, porque no respeta ni uno solo de los postulados, de los principios, propósitos de la carta. Ahora, y si estamos de acuerdo, los patriotas, los que tenemos que defender la soberanía, el respeto mutuo entre los pueblos, pero meterse en asuntos internos de China. Luego agrede a Irán como le da la gana. Luego falsea informaciones sobre Venezuela. Es más, él estaba hablando allí de soberanía y de respeto al derecho internacional y estaban aprobando sanciones contra empresas vinculadas a Venezuela. Es decir,
Lo contrario totalmente es la gran hipocresía. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, se pronunció ante las declaraciones injerencistas del presidente Trump también. Vamos a escucharlo. Acusaciones calumniosas en las que nadie puede creer. Una enorme inclinación a la doctrina Monroe, aunque parece que no la mencionó de manera directa, profundamente macartista. Trata de asustar a los electores estadounidenses con el socialismo y vincular a los demócratas con este. Y durante su intervención, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ratificó su rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por Estados Unidos. Esto dijo. Bolivia, en concordancia con las resoluciones de las Naciones Unidas, ratifica su rechazo al bloqueo económico y financiero impuesto en contra de Cuba, que atenta contra todos los derechos humanos. Ahí está la pregunta del día. Donald Trump y Jair Bolsonaro en la ONU arremeten contra el socialismo y el comunismo lanzando dardos a Venezuela, Cuba y Nicaragua. El presidente Maduro refuerza en Rusia estrategias de cooperación. ¿Hacia dónde mira la actual geopolítica? Es la pregunta. Participe. Nuestra imagen del día se relaciona con este primer tema que acabamos de abordar, la jornada de los debates de alto nivel en los que participan más de 90 jefes de Estado. Con esas imágenes nos vamos a la pausa. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, inició una visita de trabajo a Rusia este martes. La iniciativa busca reforzar los mecanismos de cooperación ruso-venezolana en medio de las nuevas agresiones de Estados Unidos. Le vamos a ampliar en nuestro segundo tema del día. El presidente Maduro en este momento está con el presidente Putin en Moscú. Estamos logrando importantísimos acuerdos de cooperación, una cooperación que gracias a la agresión, incluso yo puedo decir, de Estados Unidos este año, más bien se ha potenciado la relación con Rusia. Nos hemos unificado mucho más, no solo en lo político, sino en lo económico, en lo comercial, en el área minera, en el área energética, en muchísimas áreas. Y gracias a Dios, pues, que este mundo es multipolar, que este mundo no lo domina un polo capitalista, arrogante, supremacista como el de Donald Trump. Este mundo se está equilibrando a partir de lo que el Simón Bolívar llamó el equilibrio del universo. Y gracias a Dios está Rusia, gracias a Dios está China, países como India, como Turquía, el movimiento de países no alineados, y la América Latina, que será un gran poder, y la África, que será un gran poder en el futuro. Así lo expresó el canciller Jorge Arreaza desde la sede de la Asamblea General de Naciones Unidas. El mandatario venezolano llegó a Moscú este martes, fue recibido por altos funcionarios del gobierno ruso. El presidente Maduro prevé reunirse con su par ruso Vladimir Putin. Mantiene su ritmo entonces de trabajo el presidente Nicolás Maduro. Vemos allí un vídeo que más temprano publicaba a través de su cuenta en Twitter. Vamos a escuchar. 2:30 de la tarde en Venezuela. Del mar. A ver si podemos repetir ese vídeo para escucharlo en cualquier momento. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, también se refirió a la reunión que sostendrán el miércoles los presidentes Nicolás Maduro y Vladimir Putin. Decía Peskov, no hay planes para firmar ningún acuerdo militar nuevo con Venezuela, pero se discutirán temas en la agenda bilateral y, por supuesto, intercambiarán opiniones sobre cuestiones regionales, incluida la interferencia directa en los asuntos de la región por parte de terceros países. Aquí ponemos a su disposición el vídeo que publicaba recientemente el presidente Maduro a través de su cuenta en Twitter. Bueno, estamos
lo debemos, desafortunadamente. Madeleine García se encuentra en Caracas para hablarnos de otros temas relacionados con Venezuela. ¿Cómo estás, Made? Veo que te encuentras en la sede de la Asamblea Nacional. Hay también noticias desde ese punto de la capital venezolana. Por favor. Así es, Rey. Bueno, te cuento que en el día de hoy se reincorporó la bancada de la Revolución, la bancada chavista, la bancada del Gran Polo Patriótico, acá a la Asamblea Nacional, al Parlamento en desacato. Y esto es un punto muy importante porque tiene que ver con una respuesta, un logro de los acuerdos de diálogo, de la mesa de diálogo firmado entre el gobierno y un sector de la oposición venezolana menos radical que decidió dar el paso al frente por la paz de este país y para mirarse cara a cara, bueno, con el gobierno y solucionar los problemas políticos y estabilizar de esta manera uno de los 5 poderes del Estado, que es el poder legislativo, que está en desacato con el poder judicial. ¿Y por qué está en desacato? Bueno, porque aprobaron la incorporación hace ya unos años de diputados o más bien candidatos del Amazonas que resultaron supuestamente electos, pero fue de manera fraudulenta. En ese sentido, pues se inició una investigación, pero aún así con esa investigación y aún con una orden del Tribunal Supremo de Justicia que no debían ser incorporados, ellos lo incorporaron. A partir de este momento, la Asamblea Nacional está en desacato y todos sus actos son nulos de toda nulidad. Es decir, incluso la actual directiva, la decisión de escoger a la directiva que está presidida por el diputado Juan Guaidó, que se autoproclamó como presidente de este país en una plaza pública, y todas las cosas que ellos a partir de ese momento, aprobaron, son nulas según lo dice el Tribunal Supremo de Justicia de este país. Pero en aras de avanzar con el diálogo político, en aras además, Rey, de avanzar o de dar cumplimiento a la Constitución, porque ya el próximo año comienza, según la misma Carta Magna venezolana, pues el camino para las elecciones parlamentarias deben allanar todas las diferencias, deben allanar ese camino para poder, preparar las elecciones. Y esto parte porque se nombre a los rectores del Consejo Nacional Electoral, es decir, un nuevo Consejo Nacional Electoral, y para ello debe ser electo, esos funcionarios deben ser electos desde aquí, desde este seno del Parlamento venezolano, y se necesita, que la reincorporación de los diputados de la Asamblea Nacional. Así que lo que ocurrió en el día de hoy fue eso. Ellos llegaron acá y dijeron, esto es un gesto político. Hubo una diatriba porque los diputados de la oposición decían, hay muchos diputados aquí que asumieron cargos públicos y por lo tanto, según la Constitución, ya pierden la investidura como diputados. También muchos de ellos son constituyentes, de hecho la mayoría, pero la Asamblea Nacional Constituyente es supraconstitucional y puede incluso, decía el diputado Pedro Carreño, ordenar que ellos también estén acá cumpliendo funciones como diputados, pero la materia que hay que resolver es el tema de aquellos diputados que asumieron como, por ejemplo, cargos públicos como ministros. Pero, ¿qué dicen ellos? Como la Asamblea Nacional estaba en desacato, yo tenía que pedir autorización a la directiva, y como pedimos autorización a una directiva en desacato. Por eso está sobre la mesa este debate, pero más allá, decía Tania Díaz, diputada del PSUV, nosotros estamos aquí como un gesto político. Como un gesto político se tiene que ver, así que lo que estamos aquí es mirándonos cara a cara para que de aquí se genere otro debate y otro diálogo político paralelo al mecanismo de Noruega, paralelo al mecanismo de Venezuela, que fue el que recientemente se firmó esta semana con este sector de la oposición, y ahora acá en el Parlamento, que es el seno, el epicentro, el lugar natural del debate político. Y eso fue lo que ocurrió durante todo el día de hoy. Lo que se espera es, ahora que ellos levanten el desacato, o que se ayude a levantar el desacato y vuelva a la normalidad la Asamblea Nacional, para avanzar entonces a escoger a los rectores del Consejo Nacional Electoral, y para ello se tienen que poner de acuerdo entre todos. Rey. Muchísimas gracias, Madeleine.
Hasta muy pronto. Madeleine García, desde la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela. Entre tanto, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, realiza una visita de trabajo a Corea del Norte. Vamos a avanzar en esta información. A ver, el constituyente venezolano llegó a Pyongyang al frente de una delegación de alto nivel. La visita tiene como propósito fortalecer las relaciones diplomáticas entre Corea del Norte y Venezuela a través de la cooperación en diversas áreas. La iniciativa se enmarca en los esfuerzos emprendidos por la Revolución Bolivariana para avanzar en la construcción de un mundo pluripolar. Le hablamos de otros temas que también son noticias este martes, por eso consultamos la cuenta Twitter de nuestros corresponsales. Eduardo Martínez informó a Hacienda en México que concluyó la recompra de $5.000 millones de deuda del estatal Pemex con vencimiento entre 2020 y 2022. La operación permitirá a la petrolera tener mayor liquidez en los próximos años. Argentina. Edgardo Esteban, se realiza otra jornada nacional de marchas y protestas. Están previstas movilizaciones en 20 provincias. El reclamo es por la reapertura de las paritarias, la actualización del salario, trabajo genuino y un aumento de emergencia a jubilados y programas sociales. Vamos a escuchar a Edgardo Esteban. Te saludamos y saludamos a la audiencia de Telesur este día martes. Como estás diciendo correctamente, hoy se realizó en todo el país una jornada de protesta por parte de los movimientos sociales que le está planteando al gobierno de Mauricio Macri que se abran negociaciones de paritarias, incremento salarial para los trabajadores, también incremento en los saberes para jubilados y pensionados, que se dupliquen los fondos que reciben las familias de los movimientos sociales para tener dinero para poder comprar alimentos y llegar a fin de mes. Hubo en 20 estados de la República Argentina piquetes, movilizaciones, reclamos de las organizaciones sociales que también se movilizaron en distintos puntos de la capital de Argentina y llegaron hasta la histórica Plaza de Mayo para justamente visibilizar frente a la Casa de Gobierno esta compleja situación. Lo cierto es que si no hay respuestas concretas, le están exigiendo a las centrales obreras que llamen a un paro general de actividades por 36 horas. También están anticipando que van a continuar con las movilizaciones, pero también hay que tener en claro que es un tiempo electoral. El 7 de septiembre comenzaron las campañas por parte de las fuerzas políticas, están los candidatos realizando sus propuestas y falta poco más de 30 días para el 27 de octubre cuando se llame y cuando se convoque a las elecciones presidenciales en la República Argentina. Así que en el medio de estas elecciones seguramente se seguirán viendo en las calles de la República Argentina movilizaciones por parte de las organizaciones sociales. Gracias, Edgardo. Tenemos ahora noticia de Uruguay. Mateo Grille, Uruguay denunciará el TIAR ante la OEA y se retira de ese organismo por la resolución tomada contra Venezuela. Esta resolución sienta un gravísimo precedente en materia de derecho internacional, dijo el canciller Rodolfo Nin Novoa, y lo replica nuestro corresponsal Mateo Grille. Otra más. Reino Unido, Pablo Navarrete, la Corte Suprema considera ilegal la suspensión del Parlamento británico por parte de Boris Johnson. Ahí tenemos la información. Vamos a Egipto ahora. Lianet Cruz dice, durante el intercambio con Donald Trump, el presidente Abdel Fattah el-Sisi culpó a Islam político de los hermanos musulmanes por las protestas populares que en su contra tuvieron lugar en El Cairo y otras ciudades importantes del país. Nuestro tema en desarrollo, Brasil. El Consejo Misionero Indígena presentó hoy su informe anual sobre la violencia contra pueblos indígenas de ese país. Desde Río de Janeiro, André Vieira con los detalles. Hola, André, adelante. Hola, Rey, saludos. Aquí le tenemos el día, efectivamente, Rey, el Consejo Indigenista Misionero aquí de Brasil, el quien lanzó este día de hoy un relatorio donde denuncia que aumentó la violencia contra los indígenas y contra las tierras indígenas. Por ejemplo, el año pasado registró un aumento con relación al año de 2017, pero Rey, un dato llama la atención mucho
que es justamente ahora en 2019, desde que Jair Bolsonaro llegó a la presidencia de la República. Eso porque, por ejemplo, Rey, solamente en el año 2018, 111 tierras indígenas fueron invadidas por tierras tenientes principalmente, y solamente este año, ahora en 9 meses, ahora de 2019 hasta el lanzamiento de ese relatorio en el día de hoy, ya son invasión en 153 tierras indígenas, y esto en 194, en 19 estados aquí de Brasil. Son 160 casos de invasión en 173 tierras indígenas que están en 19 estados de Brasil. Recordemos que Brasil tiene 26 estados más del Distrito Federal. Y esa denuncia viene justamente en el mismo día que el presidente Jair Bolsonaro discursó en la apertura de la reunión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, afirmando que su gobierno está preocupado con el medio ambiente, afirmando que lo que pasó con la Amazonía fue una cuestión de sensacionalismo por parte de la prensa internacional, también afirmando que los propios indígenas estarían involucrados en el aumento de la invasión en el aumento de los incendios de deforestación ahí en la Amazonía, y afirmando también que Brasil avanzará con lo que llamó de modernización o desarrollo de esos indígenas, una vez que el gobierno está trabajando para liberar la explotación en tierras indígenas de actividades mineras y también de actividades del agronegocio. Es un escenario muy terrible para los indígenas aquí de Brasil. Te comento también, Rey, que por ejemplo en la última semana, donde etnias aquí de Brasil, también de Uruguay, de Argentina y también de Paraguay, como por ejemplo los guaraníes, estaban participando en Ginebra, en la Suiza, en una reunión, una sesión del Comité de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Mientras ellos estaban allá, la etnia guaraní aquí en Brasil sufrió 4 ataques en 4 tierras indígenas en la última semana. O sea que mientras el gobierno afirma que está trabajando para preservar la naturaleza y también para preservar los derechos indígenas, pero también afirma que no aumentará la demarcación de tierras para los indígenas de aquí de Brasil siguen siendo atacados en ese contexto del aumento, no solamente del discurso contra los indígenas, pero también las prácticas contra los indígenas aquí de Brasil y también de esta región. Una situación muy complicada, Rey, que nosotros que escuchamos el discurso de Jair Bolsonaro y hablamos luego con las organizaciones indígenas, ellas están rechazando este discurso de Jair Bolsonaro, denunciando que lo que Bolsonaro estuvo afirmando hoy en la Organización de las Naciones Unidas es un discurso de guerra contra los pueblos indígenas de aquí de Brasil, Rey. Muchísimas gracias, André, por toda esta información. Vamos ahora a la pregunta del día. Tenemos respuestas. Y Bolsonaro en la ONU arremeten contra el socialismo y el comunismo lanzando dardos a Venezuela, Cuba y Nicaragua. El presidente Maduro refuerza en Rusia estrategias de cooperación. ¿Hacia dónde mira la actual geopolítica? Vamos a ver respuestas. La primera. Sergio dice, par de cavernarios, obvio que cada día hay gente que les cree menos. El planeta está hecho un desastre por más de 100 años de capitalismo genocida. Otra más, ya otro dice, hay un reacomodo mundial donde Estados Unidos o estados vasallos tipo Honduras o Chile no leen adecuadamente los tiempos políticos. Es lamentable que Brasil se degrade con el adolescente emocional de tipo fascista que tienen en la presidencia. Tercera respuesta que recibimos, Miguel, discursos infundados son los de los genocidas Trump y Bolsonaro. Es todo lo contrario, el capitalismo está matando a balas de hambre y de contaminación a la humanidad. Por lo contrario, el socialismo busca revertir todo lo anterior, porque en el socialismo primero está el ser humano. Cuarta respuesta, Wilmer, los mismos fascistas arrogantes y despreciables de Bolsonaro y Trump solo les importa un camino, destruir la humanidad y sobreviven del chantaje a otros países. Ya son menos los gobiernos que creen en sus cantos de sirena. Y por último, esta respuesta, la de Mirna, en dos bandos, los que aman y fundan, los que odian y deshacen.
Vamos a poner punto final a esta emisión de Temas del Día. Vamos a rescatar el vídeo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Le reiteramos, anda de visita por Rusia y esto decía. Estamos 2:30 de la tarde en Venezuela, del martes 24 de septiembre. Estamos en Moscú. Aquí son las 9:30 de la noche, trabajando, preparando todo, la batería del mapa de cooperación para una reunión muy importante que voy a tener con el presidente Putin y todo su equipo en el Kremlin el miércoles en la mañana. Estén muy pendientes porque estamos trabajando todas las materias para garantizarle al país el mayor nivel de cooperación para el desarrollo con nuestra hermana Rusia. Aquí estoy con el equipo, trabajando. No perdamos tiempo en las estupideces que algunos allá tratan de hacer sobre Venezuela y decir, no, nuestro centro tiene que ser el trabajo por nuestra patria. Desde Moscú les envío el saludo de compromiso total y nuestro grito de guerra hasta la victoria siempre. ¡Venceremos!